Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar avanzando en el tema de la justificación por la fe. Miren, realmente estas doctrinas de las cuales estamos hablando nunca serán completamente expuestas ni nunca serán completamente entendidas mientras usted y yo estemos en esta tierra y habitemos en este cuerpo mortal. Eso es una realidad. Eso es una realidad, hermanos. Pero habrá un día, no muy lejano, en que, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice el apóstol, pero entonces conoceré como fui conocido. Uy, hermanos, qué palabras más maravillosas de parte del Señor. Hoy la doctrina de la justificación por la fe, ¿conocemos en qué? En parte. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y aunque sé que es en parte, esto es alimento sólido para nosotros. En momentos estas doctrinas, y como hemos hablado aquí, a veces parece confuso, ¿cierto? A veces como que me miran a mí, yo digo, ¿y será que me están entendiendo los hermanos? Sin embargo, hermanos, usted y yo estamos llamados y debemos comer de aquello que el Señor nos da para ser alimentados espiritualmente. Para que cuando llegue ese día esperado y glorioso, ese día que le dije, porque habrá un día, podamos entender completamente cómo fuimos conocidos. Y yo le pregunto una cosa, ¿usted quiere presenciar ese momento? ¿Usted quiere estar en ese momento donde usted hoy veía oscuramente, pero un día usted va a entender y a conocer cómo fue conocido? Uy, hermano, yo tengo una intriga impresionante, aunque gracias a Dios que el Señor nos revela, pero poder conocer cómo fui conocido. ¿Usted quiere eso? Bueno, si usted quiere eso, entonces atienda y crea al Evangelio de la gracia y la justificación de pecadores. En esta mañana, después de haber visto la manera de la justificación, que la vimos hace una semana, ¿recuerdan? ¿Y cuál es la manera de la justificación? La imputación de una justicia superior por medio de la representación de nuestro Señor Jesucristo a favor de un pueblo escogido. Eso lo vimos. Ahora, es necesario también que usted y yo, después de haber visto esto, sepamos ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo fue establecido? ¿Cuándo es que fue firmado legalmente esa decisión de justificar a los hombres? Necesitamos saber cuándo fue que esto ocurrió. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? ¿Cuándo fue realmente que ese pueblo escogido de Dios fue declarado justo ante sus ojos? Es importante tenerlo en cuenta, primero, ¿por qué? Porque la Biblia lo enseña. Y si la Biblia enseña esto, quiere decir que debe de ser enseñado. Y segundo, ¿por qué es importante esto? Porque la justificación de los pecadores, a esta doctrina se le han dado varias relaciones de tiempo en la cual ocurre la justificación de un hombre. Por esa razón necesitamos saberlo. Entonces, ¿cuándo fue que desde el cielo se dio la sentencia de absolución al pueblo escogido de Dios? Bueno, como les acabé de decir, para esto se han dado muchas opiniones. Miren, ¿cuándo fue que el Señor nos justificó? Entonces algunos han dicho y han pensado que esta justificación no va a ser completa o completada hasta el día del juicio final. Es decir, como que todavía solamente en el día del juicio final usted y yo realmente seremos justificados. Otros dicen que la justificación comienza al momento de creer y no antes. Hay algunos que piensan esto. Otros dicen que la justificación tiene lugar en el momento de la resurrección de Cristo entre los muertos, cuando Él fue justificado. Y entonces, en ese momento, junto con Él, todos los elegidos. Otros dicen y otros creen que la fecha de la justificación o el tiempo de la justificación se remonta hasta el tiempo en que Jesucristo fue primeramente prometido como nuestro mediador inmediatamente después de la caída. Es decir, en Génesis 3:15, ¿sí o no? Eso es lo que hay unos que piensan esto. Otros dicen
y llevan el momento de la justificación hasta el momento de las transacciones hechas entre el Padre y el Hijo desde la eternidad en el pacto de redención. Ahora la pregunta es, ¿cuándo? Y yo les digo una cosa, no hay duda alguna de que se puede relacionar la justificación con cada uno de estos momentos. Eso es una realidad. Yo creo que todos estos momentos están relacionados entre sí en el hecho de la justificación. Pero vamos a ver qué nos dice la confesión de fe. Vamos a ver qué nos dice la confesión de fe a la cual usted y yo nos adherimos. La confesión de fe en el capítulo 11 de la justificación, en su apartado número 4 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Desde la eternidad, oigan bien, desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente, esa palabra es importante, personalmente, hasta que a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Entonces, si ven, hermanos, que todo lo que acabé yo de decirles se encierra prácticamente y está relacionado, pero obviamente hay un orden. Y ahí dice que puede llegar a pasar esto y esto, pero personalmente no ha ocurrido. Entonces, es bueno que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, y observemos lo que dicen las Escrituras en cuanto a lo que es la justificación, teniendo ya por lo menos, hermano, una referencia, un punto de partida que es la confesión de fe. Y tenemos que darnos cuenta entonces que la confesión nos habla, primero que del decreto eterno de Dios, ¿cierto? Acerca de la salvación. Nos habla también que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Para dar una satisfacción a la justicia divina. Pero nos dice que falta algo todavía. Y es que el Espíritu Santo venga y obre en los corazones. ¿Ven? Así que ¿cuándo fue el tiempo de la justificación? Bueno, hermano, vemos entonces que ciertamente tenemos que empezar a desarrollar esto para darnos cuenta cuándo fue que ocurrió esto. Así que en aquello que se piensa como el momento en el que somos justificados, entran estos puntos de referencia principales que tenemos acá. Tenemos que tomarlos todos. Y desde ahí vamos a empezar a adentrarnos por ahí, por esos lados. Y se deben tener en cuenta estos puntos para tener claridad. ¿Debido a qué, hermanos? A que tanto el decreto como la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo son hechas o pueden llegar a ser hechas, o por lo menos lo que es el decreto y la obra de Cristo es hecha sin aún tener fe. Sin aún tener fe. Eso es importante tenerlo en cuenta. El decreto de Dios, la obra de Cristo, todas estas cosas ocurren sin que aún ¿qué? Haya fe en una persona. Así que el tema que estamos tratando se llama así: la justificación por medio de ¿qué? De la fe. Mire que desde el título nos damos cuenta de que esto tiene razón. Nos deja ver que la justificación es un acto ¿qué? ¿Antes de qué? De creer. ¿Ve? La justificación es un acto que viene antes de ¿qué? De creer. Antes de creer, mis hermanos. Miren lo que dicen las Escrituras en Romanos capítulo 5, versículo 6. Las Escrituras en Romanos capítulo 5, versículo 6 dice lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El versículo 8 de ese mismo capítulo, ahí más adelantico, dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mire lo que estamos hablando de la justificación. ¿Cristo murió cuándo? ¿Cuando éramos creyentes? No, sino que murió siendo ¿qué? Débiles. ¿Cuándo fue que Dios mostró su amor para con nosotros? ¿En que siendo muy santos Cristo murió por nosotros? Tampoco, hermanos. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos ¿qué? Pecadores descendientes de Adán. Así que usted tiene que saber una cosa, mi querido hermano. Usted y yo cuando nacimos no nacimos siendo inocentes. Usted y yo nacimos siendo ¿qué? Pecadores. Por tanto, tenemos que saber algo. Un elegido de Dios está, aunque es elegido de Dios,
en el decreto eterno de Dios, aunque es elegido de Dios, hermano, llega a este mundo en una condición ¿de qué? De pecador, hasta que no sea regenerado por la obra de Dios. Así que un elegido de Dios, en orden, llega a este mundo como pecador y no como salvo. Es la realidad. Ya es la realidad. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que esto que les estoy hablando no es fácil, pero es que les estoy hablando en términos del decreto de Dios. Hermano, ¿y quién entiende la mente de Dios? Solo lo que el Señor nos revela. Piense, un elegido de Dios es amado eternamente. Sin embargo, cuando viene a este mundo, viene bajo la ira de Dios hasta que es objeto de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, y todos nosotros estábamos antes ¿en qué? Bajo ira. Entonces, ¿venían salvos? ¿Venían amados? ¿Venían qué? ¿Cómo? ¿Fueron amados eternamente? Sí, pero mientras estuvieron en esta tierra vinieron como ¿qué? Pecadores bajo la ira de Dios. Solo hasta que son objetos de la gracia es que es esto cambiado. Así que miren, hermanos, cuando estamos hablando del decreto de Dios, porque es bueno tenerlo en cuenta para hablar de la justificación, como en qué momento se dio esa justificación de los pecadores. Cuando hablamos del decreto de Dios, estamos hablando que el decreto de Dios es el propósito eterno de Dios. Es el propósito eterno de Dios, en el cual Dios busca su propia gloria. Y en ese decreto, Dios ordenó todas las cosas para cumplir el fin. ¿Cuál fin? El de darse propia gloria. Ahora, en ese decreto podemos ver el propósito de Dios, en el decreto podemos ver cuál es la voluntad de Dios y en el decreto de Dios podemos ver cuál es el deseo de Dios. Es decir, podemos ver lo que Dios quiere hacer. Y todo lo que Dios quiere hacer en su decreto está previamente ordenado, es decir, está ordenado desde antes que todas las cosas ocurran, está ordenado desde la eternidad. Sin embargo, hermanos, estos decretos, aunque son ordenados en la eternidad, se van llevando y se van manifestando en el tiempo perfecto ¿de quién? De Dios. En el tiempo perfecto de Dios. Entonces, aunque sabemos que Dios amó a su pueblo con amor eterno, ¿sí? ¿Eso lo dice la Biblia o no? ¿Listo? Porque es la esencia de su ser. Nosotros no conocimos ese amor, sino ¿hasta qué? Hasta que se cumplió en el tiempo perfecto su decreto de ser amados. ¿No? ¿Es así o no es así? Antes de eso, ¿cómo estábamos? Bajo ira de Dios. Lo mismo ocurre con la justificación de los pecadores. Entendemos que la decisión de justificar a los pecadores se originó en Dios porque ya vimos que Dios es ¿qué? Su autor. Dios es el que justifica, ¿recuerdan? ¿Sí? Y esta justificación de un pueblo está incluida dentro del decreto eterno de Dios para ser llevada a su debido tiempo. Así que la justificación no va a quedar en suspenso de si se cumple o no. No podemos decir si la justificación se va a cumplir o no. Dios decretó los acontecimientos y los medios para llevar a cabo esa justificación. Pero la cuestión es, ¿dónde inicia? ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia? Bueno, cuando hablamos de la justificación, para darle un momento en el cual fue establecida, tenemos que saber que algo sí ocurrió en la eternidad. ¿Qué ocurrió en la eternidad? Dios decretó la justificación y a la misma vez, ordenó todos los medios para llevarla a cabo. Cristo fue puesto como mediador y justificador, que debía venir a esta tierra a lograr la satisfacción completa de las demandas de la ley que fue transgredida. Y eso fue en la cruz del Calvario. Pero también se ordenó que esta obra de justificación realizada por Cristo fuera recibida por el pecador a través de la sola ¿qué? De la sola fe, exactamente.
Entonces, hermanos, cuando hablamos de la justificación que ocurrió en la eternidad y que también ocurre en la temporalidad, ¿sabe qué es lo único que la separa? El tiempo. Pero realmente están unidas para el propósito de salvación de Dios. Vuelvo y digo, hermano, yo sé que esto no es fácil, pero es bueno que usted y yo lo sepamos y es necesario que lo sepamos. Entonces, veamos el tiempo de la justificación de los escogidos en diferentes etapas. Y el día de hoy solamente voy a alcanzar a hablarles del decreto eterno de Dios. Hoy solamente voy a poder hablarles del tiempo de la justificación en el decreto eterno de Dios. Que fue lo que nos dijo la confesión de fe, ¿cierto? Dios decretó justificar ¿a qué? A los pecadores. Mire, yo esto que les voy a hablar, se los voy a hablar en el entendimiento que el Señor nos reveló en su palabra. No totalmente, sino en el entendimiento que Dios nos dio en su palabra. Porque si Dios no nos hubiese dado revelación en su palabra acerca de esto, no tendríamos nada que decir ni que hablar. Nada que decir ni que hablar. Entonces, según lo que dijimos del decreto de Dios, estos se llevan a cabo ¿en quién? En Dios. ¿Estos decretos se llevan a cabo en quién? En Dios. ¿Y ocurren cuándo? ¿Cuándo ocurren? En la eternidad, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Los decretos, hermanos, cuando hablamos de los decretos, deben ser diferenciados de las providencias de Dios. Los decretos es ¿qué? Lo que Dios ordena ¿en dónde? En la eternidad, propósitos eternos, recuerden. Ya se los dije. Propósitos eternos. Las providencias de Dios es la manera en la cual Dios ejecuta en el tiempo y el espacio sus obras decretadas. Dios no es como nosotros, piense. Usted y yo, para llevar a cabo un fin, usted y yo planeamos todo, ¿cierto? Planeamos todo. Y por más que usted y yo planeemos y planeemos, no tenemos control sobre nada. Así que usted y yo, aquí ustedes los hermanos, aquí hay hermanos que han empezado su negocio propio, ¿cierto? Y ellos planean buscando un fin, pero no tienen el poder para llegar a ese fin. Porque cualquier cosa les puede cambiar el fin. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así que yo puedo planear, yo digo, no, voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a ir allí, voy a ir allá, aquí me van a comprar, aquí no me van a comprar, todas las cosas. Pero resulta que yo no puedo ordenar eso, porque qué tal que toda la gente me diga que no. ¿A dónde llego? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? El hombre no tiene cómo hacer. Cualquier cosa se le puede salir de las manos y terminar como uno no quiere. Sin embargo, Dios es el Señor de todas las cosas. ¿Quién las creó? Dios. Así que Dios tiene la prerrogativa, el derecho de ordenar, ¿qué? Todo. Y asimismo Dios dispuso de tal manera que desde la eternidad Dios ya tiene el fin de todas las cosas. Y nada se va a mover porque Dios lo controla todo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios decretó y Dios organizó todas las providencias para que se lleve a cabo eso. Entonces, si usted hoy se enfermó, Dios desde la eternidad decretó cómo todas las cosas iban a llegar para que usted se enfermara. Dónde iba a coger el virus, dónde todas esas cosas iban a pasar. Dios lo sabe, Dios lo decretó, Dios lo ordenó. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados? Así que el plan de la redención se ideó, planeó con todo y cada detalle, ¿en dónde? En el corazón de Dios. Allí cuando Dios estaba, ¿qué? Solo, sin nadie que le hablara al oído para aconsejarle. Porque la Escritura dice, ¿quién aconsejó a Dios? Dígame, ¿quién le aconsejó? Nadie. Él decretó, ideó y planeó la redención en con cada detalle, hermanos, sin que nadie le diera consejo. Entonces, miren, hermanos, si podemos hablar de la justificación y si le podemos decir para ilustrarlo, entonces la vida de la justificación, la vida
de la justificación, si le podemos dar este nombre para ilustrarla, ¿empezó en dónde? En Dios, ¿cierto? En el corazón de Dios, ¿que es quién? Su autor. ¿Es verdad o no es verdad? Pero ¿dónde ocurrió? En la eternidad, que es esencial al ser de Dios. ¿Cuál fue la razón de esto? El puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es el objeto de esta justificación? Un pueblo escogido. ¿Cuál era el propósito? Salvar a los pecadores. ¿Todo para quién? Para su propia gloria. ¿A través de quién? ¿Ven, mis amados hermanos? ¿No les parece que el Señor es maravilloso? Todo esto pasó en la eternidad, no en el tiempo nuestro. Y es glorioso, hermanos, porque podemos conocer un poco de las profundidades de Dios que nos quiere revelar. Así que esto que les acabo de decir, todo esto que yo les acabo de decir, es lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, que usted bien lo sabe. Que usted bien lo sabe. Efesios 1, del 4 al 6, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dígame de lo que yo le acabo de decir, ¿qué se salió de lo que acabo de leerle? Está todo ahí completico, ¿ve? Aquí está, que un pueblo sin existir, ya existía ¿en dónde? En el corazón y en la mente de Dios, ¿ve? Pablo no está hablando en términos de tiempo. ¿Dónde se ve el tiempo acá? ¿Está hablando en dónde? En la eternidad. Un pueblo sin existir ya existía en la mente de Dios. ¿Según el qué? El puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Para la salvación de qué? De los pecadores, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Entonces mire que el punto aquí es que el apóstol Pablo está narrando todo esto y no ocurrió en el tiempo, sino allá en la eternidad. Nadie estaba. Nadie existía. Pero todo esto ocurrió ¿en dónde? Así que la vida de la justificación inicia ¿en dónde? En la mente de Dios y en la eternidad ¿de quién? De Dios, mis amados hermanos. Esto que dice Pablo fue hecho sin que existiera el tiempo ni el espacio. Esto estaba en Dios. Mire, hermanos, es una realidad de que nosotros recibimos lo que una vez fue decretado cuando Dios estaba solo en la eternidad. Es una realidad. Dios decretó y eso tiene que llegar a pasar en el tiempo, ¿no es verdad? Mire lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Esto ocurre cuándo? Esto ocurre en el tiempo, porque ya nos está diciendo que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Así que esto ocurre ¿en qué? En el tiempo. Ahora, vamos a ver la razón. ¿Cuál es la razón? Sino según ¿qué? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Lo decretado en la eternidad. Mira, ahí está. ¿Usted y yo recibimos algo, una realidad? Sí. ¿Que fue decretada cuándo? En la eternidad. ¿Cuál fue la razón? Su propósito. El puro afecto de su voluntad. Así que, según estos pasajes que estamos viendo, y según este texto, la gracia le fue dada al pueblo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo le fue dada la gracia al pueblo de Dios según este pasaje? Antes de los tiempos de los siglos. La gracia nos fue dada cuando Dios nos eligió, pero en el tiempo es recibida y obrada por el Espíritu Santo. Por eso es que ninguno
que esté dentro de este decreto se perderá. Ninguno que esté en ese decreto se va a perder. Entonces, según lo que nos dice Pablo, usted y yo fuimos bendecidos sin hacer lo malo o lo bueno, sino que la gracia nos fue dada desde ¿dónde? Desde antes, en el corazón ¿de quién? De Dios. No le fue dada porque usted hizo o no hizo. Fue dada en el corazón de Dios desde la eternidad. Así que si Dios planeó, solo era cuestión de tiempo de que ¿qué? Que Él mismo llevara a cabo todas las cosas. Entonces, por eso es que usted y yo tenemos desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, que nos deja ver que todo primero ocurrió en la mente de Dios, que es eterna, y luego en el tiempo ocurrió esto que Dios ideó y planeó. ¿A dónde? A los hombres. Por eso tenemos Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que nos muestra todo esto de parte de Dios. Así que, mi querido hermano, lo que le estoy hablando en este momento y lo que le quiero transmitir son los misterios de la grandeza de Dios, que es inescrutable. Así que no me vaya a preguntar más allá de lo que está revelado. No me vaya a decir ahorita en la tarde, Paz, pregúnteme lo que está revelado. De ahí para adelante no le respondo nada más. ¿Está bien? Podemos concluir, pues, según lo que hemos visto, podemos concluir lo siguiente: que hubo un pueblo que fue bendecido con gracia desde antes de que existieran todas las cosas. ¿Es lo que acabamos de leer o no? ¿Es lo que hemos visto en los pasajes que hemos leído? Un pueblo fue bendecido con gracia ¿desde cuándo? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que es seguro lo que pasará con el pueblo de Dios. Eso que usted lee en Apocalipsis, el fin de ese pueblo alabando a Dios con un número exacto de personas, es producto de lo que ocurrió antes de todas las cosas en la mente y el corazón de Dios. Así que Apocalipsis, cuando usted lee Apocalipsis de ese pueblo alabando a Dios y lo alabará por la eternidad, donde no habrá nada malo, no es que se lo hayan ganado, es que desde la eternidad Dios ya lo había decretado. Solo era cuestión de ¿qué? De tiempo, para que esas personas llegaran allí. La base, entonces, la base sobre la cual podemos esperar con certeza de parte de Dios las bendiciones espirituales a favor de un pueblo, es ¿qué? ¿Cuál es la base segura? ¿Cuál es la base sobre la cual usted puede esperar ciertamente las bendiciones espirituales de Dios a favor de un pueblo? ¿Cuál es? El decreto eterno. Sin decreto, usted no puede esperar nada de Dios. No espere nada de Dios si Dios no lo ha decretado. Es lo que muchas veces le he enseñado aquí. Así que estas bendiciones vienen al creyente, vienen al pueblo elegido de Dios desde antes de que creyéramos. Así que las bendiciones espirituales de Dios no vienen por fe, sino ¿por qué? Por gracia. Porque la gracia fue dada ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así que no vienen por fe, sino por gracia. Entonces tenemos que decir, la fe no es la causa de que usted sea justificado. La fe es el fruto y el efecto de la obra de Cristo. La razón por la cual somos justificados no es porque tenemos fe, sino más bien ¿sabe por qué se tiene fe? Tenemos fe porque somos justificados en la obra de Cristo. Así que piensen lo siguiente: si no existiera la bendición de la justificación como gracia, piense, si no existe la bendición de la gracia de la justificación, esa justificación de vida provista para los hijos de Dios, ¿para qué fe? Dígame, ¿para qué fe? Si no existe esa bendición. ¿Para qué necesita usted la fe si no hay justificación? Dígame.
Así que, hermanos, si no hubiese este decreto de bendición, este decreto de gracia de justificación para vida, no existiría la fe en Cristo, obrada en los creyentes. No habría propósito para esa fe. Así que el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, tiene una justicia justificadora provista para ellos ¿en dónde? En la eternidad, en el decreto de Dios, y son justificadas por ello, por ese decreto. Por lo tanto, estas personas nunca van a entrar en condenación. ¿Ven? Así que cuando los escogidos, aun cuando usted y yo, si fuimos escogidos por Dios, éramos inconversos, realmente en el propósito, ¿sí? El propósito y la obra de Dios, fuimos justificados y librados de la culpa de nuestros pecados por la muerte de Cristo. Y en consecuencia, en su debido tiempo, Dios nos concede el don de la fe, ¿ven? Para que a través de ella veamos cómo somos aceptos en la justicia de Cristo. Entonces, mire, mi querido hermano, yo le estoy hablando de lo mismo en diferentes palabras. No me he salido de ahí y no me voy a salir de ahí. Desde la eternidad existía un pacto de gracia y paz hecho entre ¿quién? Entre el Padre y el Hijo, ¿con respecto a qué? ¿A un qué? A un objetivo, a un objeto. Un pueblo elegido. Este pacto es llamado el pacto ¿de qué? De redención. Así que en este pacto, todas las bendiciones de gracia y promesas de vida procuradas y aseguradas por el mismo pacto fueron puestas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Yo espero que sí, porque esto es maravilloso, hermanos. Así que aunque un pueblo no tuviera una existencia real y personal, piense, acuérdese, estamos hablando en términos de ¿qué? Decreto de Dios, no se salga de ahí. Y si estamos hablando en términos de decreto de Dios, estamos hablando de ¿qué? ¿En qué tiempo? ¿Estamos hablando en qué tiempo? Si le podemos decir tiempo. Estamos hablando en la eternidad, en la mente y el corazón de Dios. Todo esto está pasando allí. Así que, aunque un pueblo o aunque su pueblo, este pueblo, no tuviese una existencia real y personal, sin embargo, sí la tenía en forma representativa al estar en Cristo. Y por esa razón, en Él fueron benditos con toda bendición espiritual. ¿Entiende lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted no existía, pero en Cristo usted estaba representado y desde ese momento ya había sido bendecido por el Señor. Espero que entienda esto, hermano querido. Eso es una maravilla. Así que es de esta manera que un pueblo fue bendito con todas las bendiciones espirituales. Y si ese pueblo fue bendito con todas las bendiciones espirituales, esto tiene que incluir el acto y la obra ¿de qué? De justificación. La cual es una parte no pequeña de esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, como nos dijo segunda carta a Timoteo 1:9. Ahora, ¿qué hace la fe entonces? ¿Qué hace la fe allí? Lo que hace la fe es tomar aquello que un día fue decretado por la gracia de Dios. Porque la fe también fue decretada por Dios como el instrumento y como la mano por medio de la cual nos apropiamos de esa gracia bendita. Entonces, hablando de la justificación en estos términos, tenemos que decir lo siguiente: que Dios nos vio en Jesucristo eternamente. Y la aceptación delante de Dios precede, hermanos, es decir, está primero que las obras de salvación que se llevaron a cabo en el tiempo. Se lo voy a volver a decir para que usted lo vuelva y lo procese.
Estamos hablando de justificación y estamos hablando en qué términos. En la mente de Dios, no se salga de ahí, pues si se sale de ahí se pierde ya el hilo. Estamos hablando en términos de decreto de Dios. En la mente de Dios y en la eternidad de ¿quién? De Dios. Así que Dios nos vio en ¿qué? En Jesucristo. Y la aceptación delante de Dios, que fuésemos aceptos delante de Dios, está primero ¿qué? Está primero que las obras de salvación que Cristo llevó a cabo en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya Dios lo había decretado. Aunque no hubiese pasado, ya Dios lo había decretado. Ahora, es importante lo que les voy a decir y se los voy a hablar con palabras que puedan llegar a parecer confusas, pero no tengo más. O sea, no tengo más. Créanme que no tengo más. Miren, en el decreto de Dios pasó lo que acabamos de hablar, ¿sí? Pues ya lo tienen en cuenta. Pero resulta que pasó más. Y es que Dios en su decreto también nos consideró caídos. ¿Sí? En su decreto Dios nos consideró ¿qué? Caídos. Así que si Dios nos considera caídos, Dios consideró que en esa condición de caídos, usted y yo estábamos desprovistos ¿de qué? De la justicia para ser aceptos en Él. Entonces, por esa razón, Dios en su mismo decreto nos eligió ¿en quién? En Cristo, para que en su mérito, del cual ya hablamos, ¿recuerdan? ¿Sí? Obtuviese la justicia que usted y yo ¿qué? Necesitábamos. Y todo esto ocurrió una vez más antes de todas las cosas, no en el tiempo. ¿Ah? Oye, hermano, es que el Señor es maravilloso. Mire, la Escritura lo dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Dónde hay tiempo aquí? ¿Dónde hay tiempo aquí? Dígame. ¿Dónde hay tiempo? Todo esto está pasando ¿en quién? En Dios y en la eternidad. ¿Cuándo fue decretado Cristo? ¿Cuándo fue dado ese cordero sin mancha? ¿Cuándo fue destinado? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios consideró que a un pueblo que iba a crear, Dios lo consideró. Dios lo consideró. Este pueblo que iba a crear, este pueblo iba a caer. Dios iba a elegir a ese pueblo entonces en Cristo para librarlo de su pecado. Entregaría a su Hijo para que por su sangre fuésemos redimidos. ¿Para qué? Para que, como dice Tito capítulo 1 versículo 2, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Oh, hermanos, una vez más, ¿cuándo prometió Dios la esperanza de vida eterna? ¿Cuándo la prometió? ¿Cuando usted y yo estábamos ya vivos? Antes, hermanos, la promesa de vida eterna fue dada en el pacto de la redención, en la eternidad, en el corazón de Dios. Mire, Dios decreta, nos considera, nos creó, caímos, nos eligió en Cristo, Cristo vino, se entregó, murió en la cruz. La promesa estaba hecha ¿desde cuándo? Desde antes de las cosas, antes de que pasaran, ya estaban hechas. Así que si la promesa de vida fue dada en aquel entonces, la promesa de vida fue dada en ese tiempo, o en ese entonces, porque es que tiempo no podemos hablar, también tuve que incluirse la obra de ¿qué? ¿La obra de qué? De justificación, sin la cual nadie podría tener vida. Dios prometió que dejaría ir libre a los pecadores elegidos y que buscaría el pago de sus pecados y la satisfacción de su justicia en Cristo y no en nosotros. Así que el Señor, al buscar el pago de Cristo y no del pecador y no del pueblo elegido, en ese momento ya ellos fueron librados y descargados de la deuda que tenían. Y esto lo podemos ver
digamos que voy a darles un ejemplo, para que usted y yo podamos entender un poquito lo que estamos hablando. Piense que usted voy a hablárselo en términos, digamos, de hoy. Usted fue a un almacén. O bueno, estamos buscando una casa. Se lo voy a poner en esos términos. Estamos buscando una casa. Resulta que yo llego y voy donde la persona y me dice, listo, está bien, vamos a hacer el contrato. Pero necesito un fiador. ¿Ven? Así que la pregunta es, ¿dónde está poniendo realmente la mirada el que está contratando conmigo? ¿Y por qué no la pone sobre mí, que soy el que estoy dándole la firma? Porque él sabe que si este no me paga, ¿quién me va a pagar? ¿Entienden lo que el Señor hizo? Así que cuando alguien acepta la responsabilidad a pagar la deuda de otro, cuando acepta ser fiador y el fiador es aceptado, entonces prácticamente es como si ese fiador estuviera librándonos a nosotros de una deuda. Porque el día que usted no pague, ¿a quién le caen? ¿Y usted cómo queda? Libre, ¿no? Ahí está, hermanos. Así que los ojos de aquel acreedor son puestos en el fiador y no sobre el deudor original. Cristo nos fue dado por Dios el Padre como el mediador y fiador desde la eternidad. Y el compromiso de Cristo al aceptar esto fue de pagar, y esto fue aceptado desde ese momento por el Padre. Una vez más, mis hermanos queridos, todo esto que hemos hablado y todo esto que hemos leído en las Escrituras, ¿estaba en dónde? En la mente de Dios, sin tiempo alguno, en la eternidad, en el pacto eterno de redención. Mire, yo quiero que sepa una cosa, Dios nunca hará nada en el tiempo que no haya sido decretado en la eternidad. Nunca va a pasar algo que Dios no haya decretado. Mire, lo más maravilloso de todo esto y glorioso, hermanos, es que aunque nada de esto hubiese ocurrido en el tiempo aún, no era el tiempo el que determinaba si era cierto o no era cierto. Porque ¿sabe qué nos dice la Biblia? La Biblia cuenta como ciertas, verdaderas y seguras todas estas cosas. Es decir, que aunque usted y yo no las viéramos, eran reales. Lo que hace real la salvación del hombre o la salvación de Dios no es el tiempo, mis queridos hermanos. Es Dios y su decreto. Eso es lo que hace real la salvación. Porque si Dios no lo hubiera decretado, ¿quién se salva? Dígame. Así que, ¿qué es lo que la hace real? ¿El tiempo? No, Dios y su decreto. Que la lleve a cabo en el tiempo es diferente. Así que en el decreto de Dios, se encuentra la base segura del cumplimiento de esa justificación de vida, que es una bendición de la gracia. Espero, mis amados hermanos, que con esto usted y yo hayamos podido entender un poquito. Por eso no me quiero pasar más allá, para que usted pueda procesar todo esto en su mente el día de hoy. Porque sin embargo, con todo esto que yo les acabo de decir, en el decreto de Dios, no podemos decir que la justificación fue llevada y que estamos justificados personalmente. Hasta ahí no podemos decir que estemos justificados. Y no ha sido llevada a cabo. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9 lo siguiente. Romanos 5, 8 y 9 nos dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor en Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿qué? De la ira. Mire que todavía no está completo. ¿Ya es una realidad? Sí, es una realidad. Pero no se ha consumado todavía, porque es en el tiempo. Así que, con lo que yo les he dicho hoy,
Cuando vamos a decir en qué momento le podemos dar o qué fecha tiene la justificación de los hombres, tenemos que decir una cosa. ¿Inició en dónde? En Dios y en la eternidad. Allí se decidió. En el corazón de Dios y en la eternidad de Dios se decidió justificar ¿a quién? A los hombres. Así que la vida, la llamita inició ¿en dónde? En Dios. Pero hermano, según lo que nos dice esto, el decreto de Dios es la base real, es la base segura de la justificación, ¿sí? Y es en la sangre de Cristo que se ejecuta ¿en dónde? En el tiempo. ¿Están viendo? Según lo que vimos en la confesión. Así que la justificación del pueblo de Dios es decretada en la eternidad y es lograda para el pueblo de Dios por medio de Jesucristo y su obra redentora. La obra divina de justificarnos a través de Cristo tenía entonces que existir ¿cuándo? Antes, en la eternidad, para que fuera llevada a cabo en el tiempo. ¿Ven, hermanos queridos? Mire, cuando hablamos, y todo esto ¿en dónde? Sin tener todavía fe. Porque recuerde lo que dice la Escritura. La fe es la convicción de las cosas que ¿qué? ¿Que no qué? Que no se ven, no que no existan. Y la justificación existía. ¿En dónde? Desde la eternidad, ¿en dónde? En el corazón de Dios. Usted y yo no las veíamos, no las vemos. Por eso es que la fe, se necesita la fe como instrumento decretado por Dios para que usted y yo tomemos lo que necesitamos. Sin esa fe no se puede. Pero no es la fe la que salva. Es lo que Dios había hecho previamente, mis queridos hermanos. Así que, hermanos, Dios no nos llamó para que cuando se nos hablara de esto, hermanos, entendiéramos y creyéramos. ¿Qué le estoy diciendo con esto? No quiere decir que usted diga, pastor, como entiendo claritico todo lo que usted me está diciendo, entonces sí creo. Si usted entendió esto claritico, entonces usted no entendió nada. Quiero que lo sepa. Porque estoy hablando de la mente de Dios. ¿Ven? Lo que está haciendo Dios es mostrarnos ¿qué? Su poder y gloria para que nos rindamos a Él. Y creamos ¿por qué? Por fe en Él. Porque nadie más hubiese podido haber ideado y logrado una salvación tan grande para el más grande pecador. Por eso yo hoy le digo, piense sí, procese estas palabras sí, pero para que usted pueda ver la grandeza del Dios que salva. No para que usted diga, como entiendo, entonces sí voy. No, venga y busque al Salvador de los pecadores, porque esto fue de Dios y ninguno de nosotros le aconsejó, para que usted ahora sí entienda y entonces vaya a buscar al Señor. No, ríndase, busque al Señor, porque Él fue el que lo ideó y logró una salvación tan grande para usted y para mí, que somos los más grandes pecadores. Más bien venga y ríndase a Cristo, venga al Señor hoy y busque su salvación, porque el Señor la decretó. Solo así usted se dará cuenta si fue escogido o no escogido por Dios. ¿Ven? Solo así. Porque así Dios lo decretó. No, yo esperaría hasta el final de mis días. Usted verá. Yo le digo, venga hoy. Hoy, porque Dios le está revelando. Oremos al Señor.